Buenos días, en esta ocasión en Un Libro Cada Mes vamos a presentar el capítulo 6 del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred David. Este capítulo se llama Análisis y Elección de la Estrategia. Ya habíamos hablado en los videos anteriores sobre el autor Fred David. Iniciemos entonces con este capítulo, Análisis y Elección de la Estrategia. En primer lugar, como es costumbre de Fred David, presenta algunas citas notables. Está también una descripción que habla de que en buena medida el análisis y la elección de estrategias consiste en tomar decisiones subjetivas a partir de información objetiva. Este capítulo presenta importantes conceptos que pueden ayudar a los estrategas a generar alternativas factibles, a evaluarlas y a elegir un curso específico de acción. Además, se describen los aspectos conductuales que participan en la formulación de estrategias, incluyendo consideraciones de orden político, cultural, ético y de responsabilidad social. También se explican algunas herramientas para la formulación de estrategias. Como se indica aquí en la figura 6.1, este capítulo se enfoca en la generación y evaluación de estrategias alternativas, así como en la selección de las estrategias a implementar. Luego muestra el caso de administración basado en Netflix, mostrando diferentes cifras de esta empresa. Después habla de que las estrategias alternativas se derivan de la visión, de la misión, de los objetivos y las auditorías externa e interna. Son congruentes con las estrategias implementadas en el pasado y que han dado buenos resultados. Pasa luego a hablar de el proceso de generación y selección de estrategias, diciendo que es imposible que los estrategas tomen en consideración todas las alternativas que podrían beneficiar a la empresa, pues hay una infinidad de acciones posibles y una multitud de formas de implementarlas. Por lo tanto, es necesario desarrollar un conjunto manejable de las estrategias alternativas que resulten más atractivas. También es preciso determinar las ventajas, las desventajas, las disyuntivas, los costos y los beneficios que esas estrategias conlleven. Y aquí la idea es analizar el proceso que muchas empresas usan para determinar cuál es el conjunto adecuado de estrategias alternativas. Indica además que la identificación y evaluación de las estrategias alternativas debe involucrar a los directivos y empleados que formularon las declaraciones de la visión y la misión organizacionales y aquellos que participaron en la realización de las auditorías tanto externa como interna. También debe incluir a representantes de cada departamento y división de la empresa, porque hay que recordar que todo este ejercicio de administración estratégica es una muy buena oportunidad para que directivos y empleados comprendan qué está haciendo la empresa y por qué, además de comprometerse con el cumplimiento de sus objetivos. Todos los participantes en las actividades de análisis y elección de estrategias deben contar con información de las auditorías interna y externa de la empresa. Esta información, junto con la declaración de la misión de la compañía, les va a ayudar a formular mentalmente estrategias determinadas que, desde el punto de vista de ellos, podrían ser las más benéficas para la empresa. También indica que las estrategias alternativas propuestas por los participantes deben ser consideradas y analizadas, y también es recomendable que cada una de ellas sea presentada por escrito. Una vez que todas las estrategias identificadas hayan sido expuestas y comprendidas, hay que clasificarlas de acuerdo con el atractivo que cada una de ellas ofrece. De esta manera, 1. No debe implementarse, 2. Podría implementarse, 3. Debería implementarse y 4. Definitivamente debe implementarse. Este proceso, por lo tanto, nos va a generar una lista jerarquizada de las mejores estrategias. Veamos ahora el modelo integral para la formulación de estrategias. Aquí tenemos que las diferentes técnicas para formulación de estrategias pueden integrarse en un modelo de toma de decisiones de 3 etapas: etapa de insumos, etapa de adecuación y etapa de decisión. Entonces, en la etapa 1, en la etapa de los insumos, se resume la información básica necesaria para formular estrategias. La etapa 2, que es la etapa de adecuación, se enfoca en generar estrategias alternativas factibles mediante la alineación de los factores clave, tanto internos como externos. Y allí se utilizan una serie de técnicas, como las que están aquí en esta parte de la figura. La fase 3 o etapa de decisión comprende una sola técnica, la matriz cuantitativa de la planificación estratégica, que sirve para evaluar objetivamente las estrategias alternativas factibles identificadas en la etapa anterior y pone al descubierto el atractivo relativo de cada una de las estrategias alternativas. Aclara aquí que las técnicas exigen la integración del análisis y la intuición. Además, aclara que son los estrategas, no las herramientas analíticas, los responsables de tomar decisiones estratégicas, y que a veces pasa que el cambio de un proceso de planificación discursivo a uno enfocado en los números puede dar a una engañosa sensación de certidumbre y, por lo tanto, reducir el uso del diálogo, el análisis y la discusión como medios para explorar el conocimiento, poner a prueba las suposiciones y promover el aprendizaje organizacional. Por tanto, los estrategas deben utilizar las herramientas analíticas de manera que faciliten la comunicación en lugar de disminuirla.
Si no hay información objetiva y análisis, los sesgos personales, la política, las emociones, las personalidades y el error de halo, es decir, la tendencia a dar demasiada importancia a un solo factor, podrían terminar jugando un papel dominante en el proceso de formulación de estrategias. Miremos un momentico lo del error de halo, lo busqué aquí en internet y encontré qué es el efecto halo. Inicia diciendo si en realidad el hecho de que una persona sea más atractiva puede influir para que los jueces sean más indulgentes con él si comete un crimen. Y en esta parte pues nos indica si eso es cierto o no según ese estudio. Pero dice que el efecto halo es nuestra tendencia a definir el conjunto de la imagen de una persona basándonos en uno de sus rasgos. Si X es atractivo, X también será un ciudadano responsable y respetará la ley al pie de la letra. Es decir, puede ser que juzguemos a las personas de una manera que confirme nuestra primera impresión o aquello que ya opinemos de ella. O al revés, podemos tener preconcepciones negativas. Si X discute mucho, X es arrogante, por ejemplo. Entonces en esa investigación los investigadores descubrieron que la valoración alta de un rasgo eleva la media de los demás, mientras que la valoración negativa de otro rasgo la hacía caer. Y muestra cómo en mercadeo se utiliza mucho este efecto halo, por ejemplo cuando se utiliza la belleza para transferir al producto la belleza de la modelo. O en una página web también se puede utilizar cuando se mejora el atractivo de la página web. Por ejemplo, aquí hay un caso de dos páginas web de la misma empresa y pues la que más interesante es la segunda. Por lo tanto, esto nos muestra que se utiliza una lógica que dice que lo bello es igual a creíble. Otra forma también como la utilizan en el mercadeo es que se toma prestada la influencia de un famoso. Cuando los fans admiran a un famoso preferido, entonces confían más en las marcas que ellos representan. Y pues si alguna vez esa persona famosa comete un error, pues también puede perjudicar la marca. Y también el hecho de crear una imagen de marca potente es otra alternativa para usar esto en el marketing. Otra forma de entender lo del efecto halo es entender también otros sesgos, o sea, 15 sesgos que uno puede tener a la hora de tomar decisiones. Aquí lo enfocan pues al voto, pero pues se puede enfocar en general a la toma de decisiones. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Hacemos caso a los datos que apoyan nuestras ideas y somos escépticos con la información que nos contradice. Se explica en parte porque primero viene la creencia y después de la racionalización. Entonces, si nos identificamos con una posición política, una vez que nos hemos comprometido con ella, escogemos nuestro partido político y seguimos sus dictados. Entonces nuestras decisiones políticas se basan más en sentimientos morales automáticos que en cálculos deliberadamente racionales. El efecto halo, confundimos apariencia con esencia. Cuando nos llama la atención un rasgo positivo de alguien, tendemos a generalizarlo a toda esa persona. Por eso un candidato atractivo nos parece más inteligente y bondadoso que uno no tan agraciado, a pesar de que las dos cosas no tengan relación. O también pasa cuando escuchamos, por ejemplo, las opiniones políticas de actores y cantantes. Extendemos su influencia a otras áreas que no tienen nada que ver con sus dotes artísticas. Otro es el efecto de encuadre. Tendemos a extraer conclusiones diferentes según cómo se nos presenten los datos. Por ejemplo, si alguien le dice que la carne tiene un 30% de grasa, pues la gente no la va a comprar. Pero si le decimos es 70% magra, ahí sí la van a comprar, pero es la misma cosa, solo dicha de otra forma, ¿no? Otra es la correlación ilusoria, tendencia a asumir que hay relación entre dos variables aunque no haya datos que lo confirmen. Por ejemplo, en el caso de los estereotipos, esto hace que sobreestimemos la proporción de comportamientos negativos en grupos relativamente pequeños. Esto en buena parte porque la mente crea modelos de la realidad. Ahora, se aclara que los sesgos nos ayudan a procesar la información de forma rápida. Un ejemplo de la correlación ilusoria está en esta tabla que nos muestra las personas que se han ahogado en una piscina y las películas protagonizadas por Nicolas Cage entre 1999 y 2009. Aparentemente habría una correlación, pero por supuesto que no hay nada, eso no tendría nada que ver, ¿no? Sin embargo, es un ejemplo de la correlación ilusoria. El quinto es el efecto señuelo, y lo explican acá con un ejemplo, el efecto Barnum o Forer, en la cual cuando los candidatos dicen esos ciudadanos honrados, trabajadores que hacen frente a las adversidades, que quieren disfrutar de su gente, que están hartos de la corrupción, que quieren prosperar sin dejar de vivir una vida plena, pues eso hace que mucha gente se sienta identificada, pero es más que todo porque tendemos a tratar las descripciones vagas y generales como si fueran descripciones específicas y detalladas. Por eso es que los horóscopos parecen creíbles por culpa de este sesgo. Este séptimo sesgo que habla de que cuando ya tenemos una postura nos cuesta mucho más cambiar nuestra opinión. También está el sesgo de atribución, el sesgo de autoridad, para que usted pause el video y los pueda leer, subirse al carro,
falso consenso, observación selectiva, la aversión a la pérdida y al sesgo del statu quo, el punto ciego y por último el sesgo por interés personal. Todo eso pues no está en el capítulo, solo lo traje como para comprender mejor lo que es el error de halo, ¿no? Porque este podría terminar jugando un papel importante o dominante en el proceso de formulación de estrategias y sería pues un problema. Luego viene la etapa de los insumos. Las herramientas de generación de insumos exigen que los estrategas cuantifiquen la subjetividad durante las primeras etapas del proceso de formulación de estrategias. Y luego viene la etapa de adecuación, que indica que en ocasiones la estrategia se define en términos de la adecuación que realiza la organización entre sus recursos y habilidades internas y las oportunidades y riesgos creados por sus factores externos. La etapa de adecuación del modelo de formulación de estrategias consta de 5 técnicas que se pueden utilizar en cualquier secuencia. Aquí están estas técnicas que se pueden usar en cualquier secuencia. Y estas herramientas pues lo que hacen es combinar las amenazas y oportunidades con las debilidades y las fortalezas. Y viene un concepto importante de la adecuación. La adecuación entre los factores cruciales para el éxito, tanto internos como externos, es la clave para generar estrategias alternativas factibles. Por ejemplo, una empresa con exceso de capital de trabajo, que sería una fortaleza, podría aprovechar la tasa de crecimiento del 20% anual que hay en la industria de telefonía móvil, que sería una oportunidad. ¿Cómo lo podría hacer? Adquiriendo la compañía Teléfonos Celulares S.A., por ejemplo. En ese caso la adecuación es muy simple, de uno a uno. Sin embargo, casi siempre las relaciones entre factores internos y externos son más complejas y la adecuación demanda múltiples ajustes para cada estrategia generada. Aquí hay otros ejemplos, ¿no?, que podemos ver. El que acabamos de decir se refiere a este exceso de capital de trabajo, que sería un factor interno clave, el crecimiento anual de esa industria, que sería un factor externo clave, y la estrategia que podríamos tomar, adquirir la empresa. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, si la empresa tiene capacidad insuficiente, es una debilidad interna, existe una oportunidad que sería la salida de la industria de 2 importantes competidores extranjeros. La estrategia, ¿cuál puede ser? Buscar la integración horizontal mediante la compra de las instalaciones de los competidores. Otro ejemplo, si tenemos sólida experiencia en investigación y desarrollo, que sería una fortaleza, y tenemos una amenaza como el descenso de la población de adultos jóvenes, entonces una estrategia que podría resultar de ahí es el desarrollar nuevos productos para adultos mayores. O si tenemos una debilidad como baja moral de los empleados y una amenaza como elevado costo de los servicios médicos, una estrategia resultante podría ser desarrollo de un nuevo programa de salud pública. Debemos saber también que cualquier organización debe desarrollar y ejecutar buenas estrategias para triunfar. Una buena ofensiva sin una buena defensiva o viceversa suele terminar en derrota. Si la empresa utiliza sus fortalezas para capitalizar sus oportunidades, podría decirse que su estrategia es ofensiva. Por otro lado, si lo que busca es remontar sus debilidades y evitar al mismo tiempo las amenazas, diríamos que su estrategia es defensiva. Por lo tanto, toda organización tiene algunas oportunidades y amenazas externas y fortalezas y debilidades internas que pueden alinearse para formular estrategias alternativas factibles. Asimismo, la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, ayuda a los directivos a desarrollar 4 tipos de estrategias: estrategias FO, estrategias DO, estrategias FA y estrategias DA. FO por fortalezas y oportunidades, DO por debilidades y oportunidades, FA por fortalezas y amenazas y estrategias DA por debilidades y amenazas. Este primer ejemplo sería un caso de una estrategia FO, este segundo ejemplo sería una estrategia DO, este tercero sería una estrategia FA y este cuarto sería una estrategia DA. Entonces, las estrategias FO utilizan las fortalezas de la empresa para aprovechar las oportunidades, es decir, usar sus fortalezas para tomar ventaja de las tendencias o acontecimientos externos. Las organizaciones por lo general aplicarán estrategias FA o DA para colocarse en una situación que les dé oportunidad de aplicar las estrategias FO. Si una empresa tiene grandes debilidades, ¿qué va a hacer? Va a luchar por superarlas y convertirlas en fortalezas. Si enfrenta fuertes amenazas, pues lo que hará es buscar evitarlas para concentrarse en las oportunidades. Las estrategias DO lo que buscan es superar las debilidades aprovechando las oportunidades. En ocasiones existen oportunidades clave, pero la empresa tiene debilidades que le impiden explotarlas. Por ejemplo, si hay una gran demanda de dispositivos electrónicos que controlen tanto la cantidad como la frecuencia en que se da la inyección de combustible en motores automotrices, eso sería una oportunidad, pero la empresa que fabrica autopartes no tiene la tecnología necesaria para producirlos, sería una debilidad. ¿Cuál sería una posible estrategia DO? Tal vez adquirir esa tecnología creando una alianza estratégica con una compañía que tenga esa capacidad
U otra alternativa puede ser contratar y capacitar personal con las capacidades técnicas necesarias. Por otra parte, ya las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Hay que aclarar que esto no indica o no significa que una organización fuerte siempre deba afrontar directamente las amenazas que surgen en su entorno. Pero un ejemplo podría ser que una empresa como Texas Instruments usó su muy competente departamento jurídico, es decir, eso era para ellos una fortaleza, para obtener casi $700 millones por daños y regalías de 9 empresas japonesas y coreanas que habían infringido sus patentes para fabricar circuitos de memoria para semiconductores, que eso era una amenaza para la empresa Texas Instruments. Las empresas rivales que copian ideas, innovaciones y productos patentados representan una gran amenaza en muchas industrias. De hecho, este sigue siendo uno de los problemas más graves para las empresas norteamericanas que le venden productos a China. Por otra parte, las estrategias de A son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. Si una organización enfrenta varias amenazas externas y muchas debilidades internas, podría afirmarse que está en una situación bastante precaria. Y lo más probable es que tenga que luchar por seguir operando a través de una fusión o un recorte de gastos y en el peor de los casos declararse en quiebra u optar por su liquidación. Y a continuación hay una figura que nos muestra una representación esquemática de la matriz FODA, la cual tiene 9 celdas, 4 para los factores clave, serían estas 4 celdas de acá, 4 más para las estrategias, que serían estas 4 celdas, llamémoslo así, y una que se deja en blanco, que sería esta de acá. Sin embargo, uno también la podría llenar. De pronto yo le podría poner una línea acá que diga variables endógenas, o sea internas, y variables exógenas, que sería externas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, las fortalezas están listadas: aumento en la rotación de inventario de 5.8 a 6.7, aumento de las compras promedio por cliente de 97 a 128 dólares, la moral de los empleados es excelente, promociones en tienda igual al incremento de 20% en ventas, 10% de disminución en gasto publicitario en periódicos, 16% de aumento en los ingresos por reparación o servicio en la tienda, porque estamos hablando de una matriz FODA para una tienda minorista de computadoras. Otra fortaleza: el personal de soporte técnico de la tienda está certificado. Disminución de 34% en la proporción de deuda sobre activos totales de la tienda. Pero también tiene una serie de dificultades, por ejemplo, disminución de 12% en los ingresos por venta de software, afectación a la ubicación de la tienda por la nueva autopista, mal estado del alfombrado y la pintura de la tienda, los sanitarios de la tienda necesitan remodelación, disminución de 8% en los ingresos totales de la tienda no tiene sitio web, sería otra debilidad, el tiempo de entrega del proveedor es de hasta 2,4 días, el proceso de cobro a los clientes es demasiado lento y hay un aumento del 19% en los ingresos de los empleados. Y en la lista de oportunidades tenemos 10% de crecimiento de la población de la ciudad, apertura de una tienda rival a 1,5 kilómetros de distancia, aumento de 12% en el tránsito vehicular que pasa por la tienda. Los proveedores ofrecen en promedio 6 nuevos productos al año, aumento del 8% en la población de adultos mayores que utilizan computadoras, es otra oportunidad, aumento de 10% en la apertura de pequeñas empresas en el área, otra oportunidad, aumento del 18% en el interés por parte de los agentes de bienes raíces en la creación de sitios web, e incremento de 12% en las pequeñas empresas que desean contar con un sitio web. ¿Qué amenazas hay? Dentro de un año, Best Buy abrirá una nueva tienda en las cercanías. Otra amenaza: la universidad local ofrece servicio de reparación de computadoras. También que el año próximo la construcción de la autopista 34 desviará el tránsito. Otra amenaza es que un nuevo centro comercial se está construyendo en las inmediaciones. Otra es que aumento del 14% en el precio de la gasolina. Y por último, un aumento de 8% en los precios de los proveedores. Entonces acá, ¿qué fue lo que se hizo? En esta parte de las estrategias FO, la primera estrategia fue aumentar 4 nuevas promociones en tienda cada mes, y esa la tomó de la fortaleza número 4 y de la oportunidad número 3, porque aquí dice F4 o 3. Otra estrategia fue contratar 2 técnicos más de reparación o servicio, y esa la tomó de la fortaleza 6 y de la oportunidad 5. Otra estrategia fue enviar propaganda a todas las personas de 55 años de edad o más. Esa la tomó de la fortaleza 5, acá, y de la oportunidad 5, que es esta de acá. Esta estrategia 2 consiste en contratar 2 técnicos más de reparación o servicio, y está tomada con base en la fortaleza 6, 16% de aumento en los ingresos por reparación o servicio en la tienda, y de la oportunidad número 5, que sería aumento de 8% en la población de adultos mayores que utilizan computadoras. Y la estrategia número 3, enviar propaganda a todas las personas de 55 años de edad o más, surgió por la fortaleza 5, que es 10% de disminución en gasto publicitario en periódicos, y por la oportunidad 5, es decir, aumento del 8% en la población de adultos mayores que utilizan computadoras.
Ahí entonces podemos entender la lógica. Por ejemplo, las estrategias de O, la primera, compra de terreno para construir una nueva tienda, pues surgió de la debilidad 2 y de la oportunidad 2. La estrategia número 2, renovar el alfombrado, pintura y sanitarios, surgió de las debilidades 3 y 4, mal estado del alfombrado y la pintura de la tienda y los sanitarios de la tienda necesitan remodelación, y la oportunidad 1, 10% de crecimiento de la población de la ciudad. La estrategia número 3, por ejemplo, la estrategia de O3, aumentar 50% los servicios relacionados con sitios web. ¿De dónde salió? De la debilidad 6, que era la tienda no tiene sitio web, y de las oportunidades 7 y 8, el aumento del 18% en el interés por parte de los agentes de bienes raíces en creación de sitios web, y en el incremento de 12% en las pequeñas empresas que desean contar con un sitio web. Y la estrategia de O número 4, lanzar una campaña publicitaria por correo a todos los agentes de bienes raíces de la ciudad, surgió ¿de qué? De la debilidad 5, disminución del 8% en los ingresos totales de la tienda, y de la oportunidad 7, aumento del 18% en el interés por parte de los agentes de bienes raíces en creación de sitios web. Y la misma lógica, por ejemplo, para las estrategias FA, contratar a 2 técnicos más de reparación y promocionar estos nuevos servicios, surgió de la fortaleza 6 y de la fortaleza 7, es decir, del 16% de aumento en los ingresos por reparación o servicio en la tienda y que el personal de soporte técnico de la tienda está certificado, con la amenaza número 1, que es, dentro de un año, Best Buy abrirá una nueva tienda en las cercanías. Por eso van a contratar 2 técnicos más de reparación y promocionar estos nuevos servicios. Estrategia 2, comprar un terreno para construir una nueva tienda. Surgió de la fortaleza 8 y de la amenaza 3. Fortaleza 8 es disminución del 34% en la proporción deuda sobre activos totales de la tienda. Y la amenaza 3 es el año próximo la construcción de la autopista 34 desviará el tránsito. Por eso comprar un terreno para construir una nueva tienda sería una buena idea. La tercera estrategia de FA es aumentar el precio de los servicios a domicilio de 60 a 80 dólares. ¿Por qué? Porque la fortaleza 6 dice que hay un 16% de aumento en los ingresos y por la amenaza 5 que nos dice que hay un aumento del 14% en el precio de la gasolina. Entonces tocaría tomar esa decisión, es aplicar esa estrategia de aumentar el precio de los servicios a domicilio. En las estrategias de A, la primera, contratar 2 nuevos cajeros, surgió por la debilidad 8 que dice el proceso de cobro a los clientes es demasiado lento. La amenaza 1, que sería dentro de un año Best Buy abrirá una nueva tienda en las cercanías. Y la amenaza 4, que dice un nuevo centro comercial se está construyendo en las inmediaciones. Por eso quieren contratar los 2 nuevos cajeros. Y la estrategia de A número 2 es renovar el alfombrado, pintura y sanitarios, que surgió de la debilidad 3, mal estado del alfombrado y la pintura en la tienda. La debilidad 4, también hay los sanitarios de la tienda necesitan remodelación. Y la amenaza 1, que dentro de un año Best Buy abrirá una nueva tienda en las cercanías. Aclarando pues que esa estrategia está tanto acá como acá, ¿no? Por el cruce de las variables. Luego sigue los 8 pasos para el desarrollo de la matriz FODA, o DOFA en algunos casos la llaman también. Entonces, dentro del desarrollo de la matriz FODA o DOFA, los primeros pasos tienen que ver con hacer una lista de las oportunidades clave de la empresa, las amenazas, las fortalezas y las debilidades internas clave de la empresa. El quinto paso es adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas, que fue algo parecido a lo que hicimos en esta tabla, y registrar las estrategias FO resultantes en la casilla correspondiente. Y hacer lo mismo con las debilidades y las oportunidades para registrar las estrategias de O, luego con las fortalezas y las amenazas para registrar las estrategias FA, similar a lo que hacíamos acá en la tabla 6.1. Y por último, pues adecuar las debilidades a las amenazas y registrar las estrategias de A resultantes. Tener muy en cuenta que tanto los factores internos y externos como las estrategias se expresan en la medida de lo posible en términos cuantitativos. Por ejemplo, miremos las estrategias FO2 y FA1. Si el analista hubiera propuesto algo así como aumentar el personal de reparación servicio, el lector podría pensar que se necesitan 20 empleados para eso, cuando en realidad solo se necesitan 2. Por lo tanto, cuando describa factores y estrategias, sea siempre tan específico como pueda. También es importante incluir en la matriz, después de cada estrategia, notas del tipo F1 o 2, puesto que las estrategias no surgen de la nada. Esta notación revela la base lógica de cada estrategia alternativa y deja claro cómo se realizó la adecuación de los factores internos y externos para formular las estrategias deseadas. Por ejemplo, la tienda minorista de computadoras tal vez requiera comprar un terreno para construir una nueva tienda, debido a que la autopista 34 hará que su ubicación actual sea menos rentable. Por eso en la anotación colocamos D2 por esta debilidad 2. Esta misma estrategia también la consideramos una estrategia de FA, dado que tenemos menos deuda, por eso la ponemos F8, teniendo en cuenta la construcción de la nueva autopista 34, que es la amenaza 3.
Cabe aclarar que el propósito de cada una de las herramientas de adecuación de la etapa 2 no es seleccionar o determinar cuáles son las mejores estrategias, sino generar estrategias alternativas factibles. Por lo tanto, no todas las estrategias desarrolladas mediante la matriz FODA serán elegidas para implementarse. Cabe tener en cuenta que en el capítulo 5 se estuvo hablando que se puede mejorar el proceso de adecuación entre factores internos y factores externos con estrategias como por ejemplo la integración hacia adelante o la diversificación relacionada. Recordemos que en el capítulo 5 teníamos todas estas estrategias que están acá en esta tabla, que fue una diapositiva que trabajamos en el capítulo 5, entre ellas las dos que habíamos hablado hoy. De todas maneras, la matriz FODA o DOFA tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no muestra cómo lograr una ventaja competitiva, por lo tanto no debe ser considerada un fin en sí misma, sino el punto de partida para analizar cómo podrían implementarse las estrategias propuestas para plantear cuestiones de costo-beneficio, que en un momento dado podrían generar una ventaja competitiva. También, FODA es una evaluación estática, como decir una fotografía en el tiempo. El examen de una matriz FODA es como estudiar una sola imagen de una película en la que se ven los personajes principales y el escenario, pero se ignora cuál es su contexto. Como las circunstancias, capacidades, amenazas y estrategias cambian, en ocasiones es imposible inferir la dinámica del entorno competitivo a partir de una sola matriz. En tercer lugar, el análisis FODA podría orillar a la empresa a exagerar la importancia de un factor interno o externo determinado al momento de formular sus estrategias. Entre los factores internos y externos claves se presentan relaciones que el análisis FODA no revela y que pueden ser relevantes al diseñar estrategias. Continuemos ahora con la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción PYA, la cual es otra poderosa herramienta de adecuación de la etapa 2. Se trata de un modelo de 4 cuadrantes que indica cuáles son las estrategias más adecuadas para una organización determinada, si agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes representan 2 dimensiones internas y 2 dimensiones externas. Las 2 dimensiones internas son la fuerza financiera y la ventaja competitiva. Y las 2 dimensiones externas, la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria. Dice Fred David que es posible que estos 4 factores constituyan las determinantes más importantes de la posición estratégica general de una organización. En esta matriz también hay que tener en cuenta los factores incluidos previamente en las matrices F y FI, es decir, evaluación de factores externos y evaluación de factores internos. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos de los factores que integran los ejes de la matriz PYA. Por ejemplo, en cuanto a fuerza financiera, podríamos tener rendimiento sobre la inversión, apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de efectivo, rotación de inventarios, utilidades por acción y proporción precio-utilidades. Bueno, la fuerza financiera es una de las 2 dimensiones internas junto con ventaja competitiva, que es la otra dimensión interna. Y dentro de esta dimensión de ventaja competitiva podemos encontrar participación de mercado, calidad del producto, ciclo de vida del producto, lealtad del cliente, utilización de la capacidad, conocimientos tecnológicos prácticos y control sobre proveedores y distribuidores. Respecto de las dimensiones externas encontramos la estabilidad del entorno, también está la fuerza de la industria. Dentro de la estabilidad del entorno tenemos cambios tecnológicos, tasa inflacionaria, variabilidad de la demanda, rango de precios de los productos de la competencia, barreras de ingreso al mercado, presión competitiva, facilidad para salir del mercado, elasticidad precio de la demanda y riesgo involucrado en el negocio. En tanto que en la dimensión fuerza de la industria encontramos potencial de crecimiento, potencial de utilidades, estabilidad financiera, grado de apalancamiento, utilización de recursos, facilidad de ingreso al mercado y productividad, utilización de la capacidad. Podríamos decir entonces también que son variables que se toman en cuenta en cada uno de esos 4 factores. Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar una matriz PYA? Lo primero es seleccionar un conjunto de variables para definir la fuerza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria. Aquí tendríamos, por ejemplo, para este caso esas variables. El segundo paso consiste en asignar un valor numérico de +1 a +7, siendo la peor +1 y la mejor +7, a cada una de las variables que integran las dimensiones fuerza financiera y fuerza de la industria. Por ejemplo, si en rotación de inventarios está muy mal, le ponemos un +1, pero si en liquidez está muy bien, le podemos poner un +7. Algo similar se hace con las variables de la fuerza de la industria. Si la industria tiene un gran potencial de crecimiento, pues le ponemos +7. Pero si hay muy baja estabilidad financiera, entonces solo le ponemos +1. Asimismo, hay que asignar un valor numérico de -1 a -7, asignándole -1 a la mejor
y -7 a la peor a cada una de las variables que integran las dimensiones estabilidad del entorno y ventaja competitiva. En los ejes fuerza de la industria, que sería este, y estabilidad del entorno, que sería este, hay que hacer una comparación con otras industrias. Es decir, miramos cuál es la fuerza de nuestra industria comparada con otras industrias, cómo es la estabilidad del entorno de nuestra industria comparada con la estabilidad del entorno de otras industrias o de otros sectores. El tercer paso sería entonces calcular la puntuación promedio para fuerza financiera, ventaja competitiva, fuerza de la industria y estabilidad del entorno, sumando los valores otorgados a las variables en cada dimensión y dividiendo el resultado entre el número de variables incluidas en la dimensión respectiva. Por ejemplo, si la evaluación nos arroja esta puntuación para las variables de la fuerza financiera y esta puntuación de acá para las variables relacionadas con la fuerza de la industria, y esta fuera la puntuación relacionada con la variable estabilidad del entorno, donde -1 es lo mejor, digamos si la tasa inflacionaria está muy bien controlada en ese país, pues ponemos -1 porque eso es lo mejor, pero es un problema que sea muy fácil ingresar a ese mercado, entonces por eso le ponemos -7. Y que en cuanto a la puntuación para la ventaja competitiva, luego de la evaluación de las variables de la ventaja competitiva encontraríamos, por ejemplo, lo siguiente, que tenemos una excelente calidad de producto, por eso le ponemos -1, pero también tenemos un problema de capacidad, mucha capacidad y la estamos utilizando muy poco. Ahora sí podemos pasar a la parte de el cálculo de la puntuación promedio para cada uno. Para fuerza financiera entonces nos da 3 y la graficamos entonces acá. Nos da -3.71 para ventaja competitiva, entonces lo graficamos aquí en este punto. Para el caso de estabilidad del entorno y nos da -3.22, por lo tanto -3.22 lo graficamos por acá. Y para el caso de la fuerza de la industria, que a propósito me faltaba colocar esta evaluación, tendríamos entonces, considerando estos valores, haciendo el cálculo, entonces me da 4 para la fuerza de la industria. Entonces acá lo graficamos en este número 4, que sería justamente el paso 4, es decir, hacer este gráfico que tenemos acá, ¿no? Luego viene el paso 5, sumar las dos puntuaciones del eje X y trazar el punto resultante en X. Entonces nos da por aquí en 0.29. Y luego sumar las dos puntuaciones del eje Y y trazar el punto resultante en Y, que sería 3 de fuerza financiera menos, en cuanto a estabilidad del entorno, nos dio un resultado de -3.22. Resultado final -0.22, que sería por acá. Y luego nos piden trazar la intersección del nuevo punto XY. Entonces dicha intersección estaría aquí en este punto. Y el último paso es trazar un vector direccional que vaya desde el origen de la matriz PYA hasta el punto de intersección. Lo trazamos acá, este sería nuestro vector resultante, el cual nos indica cuál sería el tipo de estrategia recomendada para la organización. En este caso, una estrategia competitiva, porque está ubicado en este cuadrante. A continuación se muestran algunos ejemplos de los perfiles estratégicos que puede arrojar el análisis PYA. Por ejemplo, este vector direccional corresponde a una empresa financieramente sólida que ha logrado importantes ventajas competitivas en una industria estable y en crecimiento. Este otro vector direccional corresponde a una empresa cuya fortaleza financiera es un factor dominante en la industria. Este otro vector direccional corresponde a una empresa que ha logrado cierta solidez financiera en una industria estable pero sin crecimiento. La empresa tiene pocas ventajas competitivas. Y este otro vector direccional corresponde a una empresa que sufre de grandes desventajas competitivas en una industria tecnológicamente estable pero con ventas en declive. Por su parte, este otro vector direccional corresponde a una empresa con importantes ventajas competitivas en una industria de alto crecimiento. Este otro vector direccional corresponde a una empresa con una posición competitiva débil en una industria estable con crecimiento negativo. Mientras que acá, este vector corresponde a una organización que compite muy bien en una industria inestable. Y este otro vector direccional corresponde a una empresa con problemas financieros en una industria muy inestable. Entonces, estos dos que están acá en el cuadrante que recomienda estrategia competitiva, los consideramos empresas con perfiles competitivos. Estos dos vectores recomiendan aplicar una estrategia defensiva. Entonces, estas son empresas con perfiles defensivos. Y en el caso anterior, estos dos vectores están recomendando una estrategia agresiva y estos dos vectores están recomendando una estrategia conservadora. Por tanto,
El vector direccional asociado a cada perfil sugiere el tipo de estrategias que deberían implementarse, si agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. Ahora, ¿cómo está una empresa que se ubica en el cuadrante agresivo? Cuando el vector direccional de una empresa se ubica en el cuadrante agresivo, significa que la organización está en excelentes condiciones para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades externas, superar las debilidades internas y evitar amenazas externas. Por lo tanto, podrían ser factibles estas estrategias o algunas de estas estrategias que están acá. Luego viene una recomendación importante. Cuando examina una empresa en particular, el analista debe ser muy específico en términos de las estrategias recomendadas. Por ejemplo, en lugar de recomendar una estrategia de penetración de mercados y la ubicación del vector está en el cuadrante conservador, sería más apropiado aconsejar que añada 34 tiendas en India. Este es un detalle muy importante porque desarrollo de mercado es un término muy general, muy vago. Por el contrario, entonces se recomienda ser tan específicos como se pueda respecto a las implicaciones de todas las matrices presentadas en este capítulo. ¿Qué indica que el vector direccional esté en el cuadrante conservador? Indica la conveniencia de apegarse a las competencias básicas de la empresa y no asumir riesgos excesivos. Y estas serían algunas de las estrategias que se recomendaría para ese caso. Cuando el vector direccional se presenta en el cuadrante defensivo, la empresa debe enfocarse en rectificar sus debilidades internas y evitar las amenazas externas, y podría estar aplicando algunas de estas estrategias. Por último, cuando el vector direccional se encuentra en el cuadrante competitivo, está indicando la implementación de estrategias competitivas, tales como estas. A continuación, un análisis de la matriz PEA para un banco. En esta tabla encontramos las variables relacionadas con la fuerza financiera, con la fuerza de la industria, con la estabilidad del entorno y con la ventaja competitiva. Recordemos que nos decía que aquí hay que asignar +1 a la peor y +7 a la peor en lo que tiene que ver con las dimensiones fuerza financiera y fuerza de la industria. Podríamos decir entonces que a estas dos variables les va mal, ¿cierto? Porque les calificamos con un 1 acá. Y la que le va un poco mejor es a los ingresos del banco, que aumentaron 7%, que le pusimos una evaluación de 4. Y en cuanto a la fuerza de la industria, un problema es que la desregulación aumenta la competencia en la industria bancaria, por eso sacó 2. Y le va al banco un poco mejor con la desregulación, porque ofrece libertad geográfica y de productos, así como con la legislación bancaria de ese estado que le permite a la institución adquirir otros bancos, por eso le pusieron un valor de 4. En ambos casos siguiendo esta lógica de acá. Asimismo, recomienda asignar un valor numérico de -1 a la mejor y -7 a la peor a cada una de las variables que integran las dimensiones, estabilidad del entorno y ventaja competitiva. Recordemos que se recomienda que para la fuerza financiera y la fuerza de la industria se haga una comparación con los competidores, pero para el análisis de estabilidad del entorno y ventaja competitiva hay que hacer una comparación con otras industrias. Por lo tanto, en el caso de la estabilidad del entorno, puede encontrarse que algo negativo es que el banco siempre ha dependido en gran medida de las industrias acerera, petrolera y de producción de gas. En cuanto a ventaja competitiva, dos variables positivas es que el banco ofrece servicios de procesamiento de datos para más de 450 instituciones en 38 estados. También algo muy positivo es que el banco tiene una gran base de clientes. Por eso le colocaron -2, teniendo en cuenta que se acerca bastante a -1, que es lo mejor o lo más conveniente para esa empresa. Lo que sigue ahora es que vamos a tomar el promedio de los ratings que tuvimos en cada una de las dimensiones. En este caso, pues estas dimensiones suman 9, pero eso dividido entre 4 porque hay 4 variables, nos da 2,25 que tendríamos que graficarla por acá, ¿cierto? Por acá aproximadamente. Para el caso de la fuerza de la industria tenemos 3 variables que suman 10. 10 dividido entre 3, que es como está acá este cálculo, nos da 3,33, lo que implica que lo graficaremos como por este punto. Respecto a la dimensión de estabilidad del entorno tenemos estas 3 variables, suman 13 y esa la dividimos entre 3, como nos aparece acá, nos da -4,33, lo que quiere decir que graficamos ese valor aproximadamente por acá. Y para la ventaja competitiva tomamos la suma de las 3 variables que nos da -9 y lo dividimos entre el número de variables que es 3, o sea, -3 sería por acá, ¿cierto? Nos quedaría entonces un gráfico como estos, ¿cierto? Y luego entonces empezamos a hacer lo siguiente. Hacemos la suma de las coordenadas del vector del eje X, que sería -3 y 3,33 y nos da +0,33, que sería aproximadamente por acá.
Y para el eje Y tenemos menos 4,33 y 2,25 al hacer la operación, entonces nos da menos 2,08, que es aproximadamente por acá. Y esas van a ser las coordenadas para trazar el vector y nos queda algo así como esto. Es decir, nos está recomendando que apliquemos una estrategia competitiva. Muy bien, entonces ahora tenemos un nuevo ejemplo. Esta empresa Krispy Kreme ha ofrecido desde 1937 donas y café. Puede encontrarse más o menos en 649 establecimientos de 20 países diferentes. La declaración de misión de la empresa afirma su propósito de tocar y mejorar vidas a través de la alegría que es Krispy Kreme. Y su declaración de visión sostiene que su meta es ser líder mundial en compartir deliciosos sabores, crear recuerdos alegres. La tabla 6.4 presenta la matriz PYA real para Krispy Kreme y la figura 6.6 muestra el diagrama correspondiente. Se observa que la empresa está en una precaria posición defensiva, luchando por competir contra Dunkin' Donuts, Starbucks y Tim Hortons. Un buen ejercicio puede ser revisar la información de la tabla 6.4 para llegar a la figura 6.6. A continuación, la matriz del Boston Consulting Group. Esta es una firma consultora que tiene más o menos 4.400 consultores diseminados en 40 países. El Boston Consulting Group ocupó el segundo lugar en la lista de las mejores 10 empresas para trabajar en 2011 en la revista Fortune. Fred David indica que las divisiones autónomas o centros de utilidades de una organización constituyen lo que se conoce como una cartera de negocios. Cuando las divisiones de una empresa compiten en diferentes industrias, tiende a ser necesario desarrollar una estrategia independiente para cada negocio. La matriz del Boston Consulting Group y la matriz interna y externa están diseñadas para mejorar los esfuerzos realizados por las empresas multidivisionales para la formulación de estrategias. Surge aquí una pregunta: ¿debería una empresa revelar su información financiera por segmento en sus reportes anuales? Pues en esta tabla lo que hace es justamente mostrar razones para revelar la información y razones para no revelar la información. Desde el punto de vista del autor, es más beneficioso revelar la información financiera por división. Esto por la transparencia, porque tanto los inversionistas como los gerentes y empleados comprenderán mejor a la empresa. También porque la revelación de información mejora el proceso de comunicación tanto dentro de la empresa como con los externos. En tanto que estas tres serían las razones para no revelar la información financiera, porque la pueden conocer las empresas rivales, porque puede ocultar fallas en el desempeño o porque puede reducir la rivalidad entre segmentos. La matriz BCG, que también se conoce como matriz de crecimiento-participación, representa gráficamente las diferencias entre divisiones en términos de su participación relativa en el mercado y la tasa de crecimiento de la industria. La participación relativa en el mercado se define como la proporción de la participación de mercado o ingresos de la división en una industria determinada respecto de la participación de mercado o ingresos del mayor rival en esa industria. Ahora, este análisis puede incluir otras variables además de los ingresos, como las que aparecen en esta tabla. Presenta, por ejemplo, cómo es la participación en el mercado de la venta de libros de las principales empresas como Amazon, etc. O por ejemplo, cómo está distribuida la participación por empresa de bebidas carbonatadas en Estados Unidos. Y aquí están las cifras. Por lo tanto, esa información nos sirve para identificar la participación relativa en el mercado de un producto de una empresa. O también se puede presentar esa distribución por marca. Otra manera para poder determinar la posición de la participación relativa al mercado puede ser tomando en consideración el número de tiendas, el número de restaurantes o en el caso de la industria aeronáutica, el número de aeronaves. En todo caso, la participación relativa en el mercado está dada en el eje X de la matriz BCG, en tanto que el eje Y representa la tasa de crecimiento de la industria en términos de su porcentaje de ventas. Para Fred David, el punto medio del eje X suele fijarse en 0.50, en tanto que los porcentajes de la tasa de crecimiento en el eje Y podrían ir desde menos 20 hasta más 20%, con un 0.0 como punto medio. Nos indica Fred David que una buena estimación del valor de la industria para identificar el eje Y estaría dada por el incremento anual promedio en los ingresos de varias de sus empresas líderes. A continuación, se muestra una matriz BCG básica en esta figura. Cada círculo representa una división independiente y el tamaño del círculo corresponde a la proporción del ingreso corporativo generado por esa unidad de negocios. Y las tajadas indican la parte de las utilidades corporativas generada por esa división.
Las divisiones ubicadas en el cuadrante 1 de la matriz BCG reciben el nombre de interrogantes o incógnitas. Las del cuadrante 2 se llaman estrellas, las del cuadrante 3 se llaman vacas lecheras o vacas de dinero, y las divisiones del cuadrante 4 se denominan o son conocidas como perros. Veamos ahora cada una de ellas. En cuanto a interrogantes o incógnitas, las divisiones del cuadrante 1 tienen una baja participación relativa en el mercado, pero compiten en una industria de alto crecimiento. Por lo general tienen grandes necesidades de efectivo, pero generan pocos ingresos. Estos negocios reciben el nombre de interrogantes o incógnitas porque la organización tiene que decidir si debe fortalecerlos mediante una estrategia intensiva, ya sea de penetración de mercado, de desarrollo de mercado o de desarrollo de producto, o venderlos. En cuanto a estrellas, son los negocios que se ubican en el cuadrante 2 y representan las mejores oportunidades de crecimiento y rentabilidad a largo plazo para la empresa. Las divisiones con alta participación relativa en el mercado y que compiten en una industria con tasa de crecimiento elevada deben recibir considerables inversiones para conservar o fortalecer sus posiciones dominantes. Las vacas lecheras o vacas de dinero. Al respecto, las divisiones ubicadas en el cuadrante 3 tienen una alta participación relativa en el mercado, pero compiten en una industria de bajo crecimiento. Reciben el nombre de vacas lecheras porque generan más efectivo del que necesitan, así que frecuentemente se les debe ordeñar. Antes de ser vacas lecheras, muchos negocios fueron estrellas. Las divisiones consideradas vacas lecheras deben ser manejadas de manera que conserven su sólida posición durante tanto tiempo como sea posible. El desarrollo de productos o la diversificación podrían ser estrategias atractivas para los negocios fuertes que entran en esta clasificación. No obstante, a medida que una división vaca lechera se debilita, el recorte de gastos o la desinversión podrían ser las estrategias más adecuadas. La que sigue es perros. Las divisiones de la organización que se ubican en el cuadrante 4 tienen una baja participación relativa en el mercado y compiten en una industria de lento crecimiento o de crecimiento nulo. Son los perros en la cartera de la empresa. En vista de que tienen una posición interna y externa débil, con frecuencia la dirección termina por liquidarlas, desinvertir en ellas o reducirlas a través del recorte de gastos. Cuando una división alcanza la categoría de perro, quizá la mejor estrategia a implementar es el recorte de gastos, pues muchas veces una estricta reducción de activos y costos les servirá de impulso para recuperarse y alcanzar de nuevo su viabilidad y rentabilidad. El principal beneficio de la matriz BCG es que resalta la importancia del flujo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de las diferentes divisiones de una organización. En el caso de muchas empresas, las divisiones evolucionan a lo largo del tiempo. Los perros se convierten en incógnitas, las incógnitas en estrellas, las estrellas en vacas lecheras y las vacas lecheras en perros, en un movimiento continuo que va en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Aunque llega a suceder, es menos frecuente que las estrellas se conviertan en incógnitas, las incógnitas en perros, los perros en vacas lecheras y las vacas lecheras en estrellas. De todas formas, con el tiempo las empresas deben esforzarse por lograr una cartera en la que todas las divisiones sean estrellas. A continuación, un ejemplo de la matriz BCG. En este caso se ilustran las 5 divisiones que conforman una organización, que generan ventas anuales de $5,000 a $60,000. La división 1 tiene el mayor volumen de ventas, así que el círculo que la representa es el más grande de la matriz. En cambio, el círculo correspondiente a la división 5 es el más pequeño, debido a que su volumen de ventas es el menor de todas las divisiones. Las tajadas trazadas dentro de los círculos revela el porcentaje de utilidades que aporta cada división a la corporación. En este caso, la división 1 aporta el 39% de las utilidades, que es el porcentaje más alto, y esta división está considerada estrella. Las divisiones 2 y 3 son consideradas incógnitas, la división 4 vaca lechera y la división 5 perro. Veamos algunas limitaciones de la matriz BCG. Por ejemplo, se puede caer en un exceso de simplificación al considerar todos los negocios como estrellas, vacas lecheras, perros incógnitas. Muchos de ellos caen justo en medio de la matriz BCG y por tanto son difíciles de clasificar. Por otro lado, la matriz BCG no refleja si las diferentes divisiones o las propias industrias están creciendo. En otras palabras, muestra tan solo una impresión momentánea, no un desarrollo a lo largo del tiempo. Por último, además de la participación relativa en el mercado y la tasa de crecimiento de las ventas de la industria, hay otras variables relevantes para la toma de decisiones estratégicas en las diferentes divisiones, como el tamaño del mercado y las ventajas competitivas. En esta otra figura hay un ejemplo más de la matriz BCG. En este caso, la división 5 tuvo una pérdida operativa de $188 millones. También se encuentra una columna de porcentaje de utilidades y podemos ver que para la división 5 está en negativo. Y también por lo general aquí en la división 5 se pondría ese espacio
en rojo para indicar que es un valor negativo en la generación de utilidades. Y hasta aquí la explicación de la matriz del Boston Consulting Group o matriz BCG. Veamos ahora la matriz interna-externa. Esta representa las diferentes divisiones de una organización en un modelo de 9 casillas. La matriz interna-externa es similar a la matriz BCG en cuanto a que en ambas herramientas las divisiones de la organización se muestran en un diagrama esquemático. Esta es la razón de que ambas matrices reciban el nombre de matrices de cartera. Asimismo, tanto en la matriz interna-externa como en la BCG, el tamaño de cada círculo representa el porcentaje de ventas que aporta cada división y las tajadas que hay en el interior de los mismos revelan el porcentaje de utilidades que aporta cada división. Veamos ahora las diferencias. En primer lugar, los ejes son distintos. Además, la matriz interna-externa requiere más información acerca de las divisiones que la matriz BCG, y las implicaciones estratégicas de cada una varían significativamente. Esta es la razón por la cual los estrategas que trabajan en empresas multidivisionales suelen desarrollar tanto la matriz BCG como la matriz interna-externa para formular estrategias alternativas. Lo que hacen es que desarrollan una matriz BCG y una matriz interna-externa para el presente, y después crear matrices con proyecciones que reflejen las expectativas para el futuro. Estos análisis antes y después pronostican el efecto que las decisiones estratégicas podrían tener sobre la cartera de divisiones de una organización. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones clave de la matriz interna-externa? Esta matriz se basa en dos dimensiones clave: los puntajes totales ponderados de la evaluación de factores internos en el eje X y los puntajes totales ponderados de la evaluación de factores externos en el eje Y. Es importante recordar aquí que cada división de la empresa debe desarrollar sus propias matrices de evaluación de factores internos y evaluación de factores externos para su parte en la organización. Los puntajes totales ponderados derivados de cada división permiten la construcción de la matriz interna-externa a nivel corporativo. En el eje X de la matriz interna-externa, un puntaje total ponderado de evaluación de factores internos de 1 a 1,99 representa una posición interna débil. Un puntaje de entre 2 y 2,99 es considerado promedio y un puntaje entre 3 y 4 se considera como fuerte, es decir, tiene una posición interna fuerte. Respecto al eje Y, un puntaje total ponderado de evaluación de factores externos de entre 1 y 1,99 se considera bajo. Un puntaje de entre 2 y 2,99 se considera medio y un puntaje de 3 a 4 se considera alto. La matriz interna-externa puede dividirse en 3 regiones principales, cada una con diferentes implicaciones estratégicas. La primera región está conformada por las casillas 1, 2 y 4. Si una división cae en esta zona, diríamos que está en posición de crecer y construir. Las estrategias intensivas, como penetración de mercado y desarrollo de producto, o de integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal, podrían ser las más apropiadas en estos casos. La segunda región corresponde a las casillas 3, 5 y 7. Las divisiones que caen en ella se verían más beneficiadas con la implementación de estrategias de conservar y mantener, como las de penetración de mercado y desarrollo de producto. La última región está compuesta por las casillas 6, 8 y 9. En este caso se recomienda la cosecha o la desinversión. Cabe anotar entonces que las organizaciones exitosas son aquellas capaces de lograr una cartera de negocios ubicados en o alrededor de la casilla 1 de la matriz interna-externa. Veamos ahora otro ejemplo de la matriz IE. En este caso se está bosquejando una organización compuesta por 4 divisiones. Revisemos la posición de los círculos para saber cuál sería la estrategia apropiada para cada una de las divisiones, comparándolo aquí con esta matriz. Entonces, de acuerdo a la posición de los círculos, la estrategia apropiada para la división 1, la división 2 y la división 3 es crecer y construir, mientras que la división 4 es candidata a la cosecha o a la desinversión. ¿Y cuál es la división que aporta la mayor parte de las utilidades totales? Sería la división 1, puesto que el círculo que la representa muestra la tajada más grande. Ampliémosla un poco para poder observar mejor las cifras que están acá en esta tabla. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso la matriz interna-externa consta de 5 segmentos de productos. Veamos ahora cuál de ellas aporta la mayor parte de los ingresos de la organización y también cuál aporta la mayor cantidad de utilidades. Entonces, para saber cuál aporta más ingresos, ubicamos el círculo más grande. En este caso corresponde a la división 1. Y curiosamente esta es la que también aporta la mayor cantidad de utilidades porque tiene la tajada más grande acá indicando las utilidades.
Este porcentaje indica precisamente el porcentaje de utilidades que aporta la división 1. Además, Fred David nos dice que es común que las organizaciones desarrollen matrices interna-externa basadas tanto en productos como en regiones geográficas para lograr una efectiva formulación de estrategias y una adecuada asignación de recursos a sus distintas divisiones. También las organizaciones realizan matrices interna-externa o BCG de sus competidores e incluso matrices interna-externa y también BCG de antes y después para identificar su situación actual y compararla con la que se espera tener en el futuro, digamos un año después, y poder comparar. Veamos esta misma figura un poco más grande para poder identificar acá las cifras que están reflejadas en esta tabla. A continuación, otra matriz que se llama la matriz de la estrategia principal. Veamos ahora cuáles son las dimensiones de valoración que se utilizan en esta matriz. Digamos entonces que la matriz de la estrategia principal se basa en dos dimensiones de valoración: la posición competitiva y el crecimiento del mercado o de la industria. Nos dice David que cualquier industria cuyas ventas superen el 5% de aumento anual puede considerarse de rápido crecimiento. En cada cuadrante de la matriz se enumeran en orden de relevancia las estrategias adecuadas para la organización. Veámosla acá un poco más grande. Las empresas ubicadas en el cuadrante 1 de la matriz de la estrategia principal se encuentran en una excelente posición estratégica, pues tienen un crecimiento rápido del mercado y tienen una posición competitiva fuerte. Una estrategia adecuada para ellas es la concentración ininterrumpida en los mercados, es decir, penetración de mercado y desarrollo de mercado, y productos actuales, desarrollo de producto. Se recomienda aquí que no es aconsejable que las organizaciones localizadas en el cuadrante 1 realicen cambios notables en sus ventajas competitivas ya consolidadas. Cuando la organización del cuadrante 1 tiene un exceso de recursos, las estrategias efectivas son la integración hacia atrás, la integración hacia adelante y la integración horizontal. Ahora, si la empresa del cuadrante 1 está demasiado enfocada en un solo producto, la diversificación relacionada podría reducir los riesgos asociados al ampliar la línea de productos. Además, las empresas del cuadrante 1 pueden permitirse aprovechar las oportunidades externas que se presentan en varias áreas e incluso asumir riesgos de manera decidida cuando sea necesario. Continuemos ahora con el cuadrante 2. Las empresas ubicadas en el cuadrante 2 deben evaluar seriamente su enfoque actual de acercamiento al mercado. Aunque su industria esté creciendo, son incapaces de competir con efectividad y necesitan determinar por qué su enfoque actual es inefectivo y de qué manera pueden cambiar para mejorar su competitividad. Como las empresas del cuadrante 2 están en una industria con un rápido crecimiento de mercado, por lo general la primera opción a considerar es la estrategia intensiva, a diferencia de una estrategia integrativa o de diversificación. Sin embargo, si la empresa carece de una competencia distintiva o no tiene una ventaja competitiva, casi siempre la integración horizontal será una alternativa deseable. La desinversión o liquidación pueden considerarse un último recurso. La desinversión podría proporcionar los fondos necesarios para adquirir otra empresa o recomprar las acciones. Pasemos ahora al cuadrante 3. Las organizaciones ubicadas en el cuadrante 3 compiten en industrias de lento crecimiento y tienen una posición competitiva débil. Estas empresas deben aplicar con rapidez algunos cambios drásticos para evitar un mayor deterioro o la posible liquidación. En primer lugar, se deben implementar extensas reducciones de costos y activos, recorte de gastos. Una estrategia alternativa consiste en retirar los recursos de los negocios actuales y asignarlos a diferentes áreas, diversificación. Si todo esto falla, las opciones finales para las empresas del cuadrante 3 son la desinversión o la liquidación. Veamos ahora el cuadrante 4. Las empresas del cuadrante 4 tienen una sólida posición competitiva, pero se encuentran en una industria de lento crecimiento. Estas organizaciones tienen la fuerza para lanzar programas diversificados en áreas más prometedoras. Las empresas del cuadrante 4 se caracterizan por tener altos niveles de flujo de efectivo y necesidades de crecimiento limitadas, y con frecuencia son capaces de implementar con éxito las estrategias de diversificación relacionada y no relacionada. Además, pueden formar alianzas estratégicas. Muy bien, hasta aquí entonces la etapa de adecuación del modelo integral para la formulación de estrategias. Pasemos ahora a la etapa de decisión, pero esta parte de la etapa de decisión la veremos en el siguiente video. Hasta aquí entonces la parte 1 del capítulo 6, análisis y elección de la estrategia. Gracias y hasta pronto.